Hola a todos, esta es la lectura número 23 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy continuaremos en la página 317. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Ninguno entendió por qué Jesucristo dijo esto, y tampoco lo han entendido durante 21 siglos los maestros del cristianismo, que aúllan desde sus púlpitos en todas las rameras de la tierra. El tiempo se había cumplido para la bestia que destruyó a la humanidad con sus estatutos y sus enseñanzas, adiestrando a su pueblo elegido en matanzas, robos, violaciones y toda clase de crímenes, crueldades e injusticia. A la bestia se le había terminado sus 42 generaciones, 42 meses se le habían dado para actuar en la tierra, y en ese mismo momento la bestia finalizó aquel macabro cuarto reino de los que fornican con la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido, la bestia dejó de ser el rey del cuarto reino, representado por el hierro en la estatua de Nabucodonosor, y para ser juzgada por sus horrores y sus crímenes cometidos en la tierra. Por eso Jesucristo se reunió en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías, los dos profetas más importantes que estuvieron al servicio de la bestia, que reinó en el cuarto reino. Estos profetas asesinos al servicio de la bestia fueron testigos y coautores de muchas de las matanzas y crueldades ordenadas por su Dios, y fueron resucitados no porque sean hombres de Dios, sino para que rindieran testimonio en el juicio al que sería sometida la bestia, el Dios de los judíos que adoran en las iglesias. Por eso estos cobardes sintieron temor al entrar en la nube que los llevaría como testigos para poder condenar a su Dios bestia. Lucas 9:28. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Estos cobardes profetas que ejecutaron ministerios de muerte y destrucción sabían que al rendir testimonio por las atrocidades que cometieron por órdenes de su Dios, también ellos serían condenados. Estos profetas criminales aparecieron rodeados de gloria, porque a pesar de que solo cometieron crímenes durante sus ministerios, los curas, pastores y evangelizadores los glorifican todos los días en las rameras de la tierra, las iglesias cristianas. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Jesucristo, Pedro, Juan y Jacobo fueron los enemigos que vieron a estos testigos criminales subir en la nube. Luego de ese suceso se daría inicio al juicio en el cual le pedirían cuentas a la bestia por el mundo cruel e injusto que se había formado con lo que él enseñó. Por eso Jesucristo dijo esto. Juan 12:31.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo ha dicho, ahora es el juicio de este mundo. Entonces está hablando de ese momento. Y él que sería juzgado y echado fuera en ese momento porque el tiempo se había cumplido, era la bestia. Ahora veamos por qué Jesucristo se refiere a la bestia como príncipe. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón fue quien le dio su poder y su trono a la bestia. En las monarquías los tronos siempre son heredados por los príncipes, o sea, que al haber sido el dragón quien le dio su trono y su poder a la bestia para que la bestia reinase en el cuarto reino, entonces el rey del tercer reino, representado por el bronce en la estatua de Nabucodonosor, fue el dragón, y el dragón que vomita candela, que permanece rodeado de candela y echa humo por la nariz, es el diablo. O sea que la horrible bestia del cuarto reino que desmenuza todo y que es el Dios de las iglesias es príncipe porque es hijo del diablo. Por eso Jesucristo dijo a los judíos en Juan 8:44 que ellos eran hijos del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando los moradores de la tierra empezaron a adorar a la bestia mentirosa, también empezaron a adorar a su progenitor, el dragón que le había heredado su trono. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Por eso el príncipe de este mundo, en la época de Jesucristo, era el Dios de los judíos, la bestia. Entonces el príncipe de este mundo, que sería juzgado, o mejor dicho, que fue juzgado en la época de Jesucristo, fue la bestia. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La bestia, el Dios de los judíos, fue juzgada con el testimonio de sus 2 profetas asesinos, los 2 olivos que estuvieron enfrente suyo. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos son los 2 querubines que pusieron en el altar que les construyó Salomón al Dios de los judíos, a la bestia, el príncipe del dragón. Al heredero del dragón se le agotó el tiempo que se le había dado para actuar en la tierra, y con el testimonio de estos 2 testigos fue condenado. Por lo tanto, la bestia que adoran los cristianos en las iglesias fue destronada y juzgada. Pero eso no significó el fin de su permanencia como Dios en este mundo, porque la bestia tenía un hijo que sería el nuevo príncipe de este mundo. Su hijo Satanás heredaría su trono, y con eso la bestia continuaría como Dios en la tierra. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En la dinastía del diablo, el dragón le entregó su poder y su trono a la bestia, el Dios de los judíos, el falso Dios, que es adorado en todas las iglesias cristianas. Y el Dios de los judíos entregó su poder y su trono a su hijo Satanás, para que su hijo Satanás se convirtiera en el falso hijo de Dios, que también las iglesias cristianas adoran como si fuera el Cordero Hijo de Dios. Por eso Satanás se convertiría en la segunda bestia de la dinastía del dragón, para que su progenitor, la primera bestia, permaneciera como Dios. Por eso el apóstol Juan en su visión apostólica vio a una segunda bestia, que aunque se semejaba a un cordero, hablaba como dragón. Veamos.
Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La segunda bestia. Si la segunda bestia hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de la primera bestia, esto no pudo suceder después que la primera bestia se le terminó su tiempo, porque cuando a la primera bestia se le terminó su tiempo, la bestia fue echada fuera de este mundo. Por tanto, si la primera bestia fue echada fuera de este mundo en la época de Jesucristo, después de Jesucristo la primera bestia ya no puede hacer presencia en este mundo. Entonces, si la segunda bestia hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de la primera bestia, esto lo hizo mientras la primera bestia hacía presencia en este mundo. También tenemos que destacar en esta profecía que la otra bestia no sube del mar como la primera bestia, la otra bestia sube de la tierra. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Jesucristo dijo: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Con esto Jesucristo se estaba refiriendo a su enseñanza, o sea, que el agua mencionada por Jesucristo es su enseñanza. Eso significa que Jesucristo le proporcionaría vida eterna a quienes recibieran su enseñanza, y Jesucristo sería levantado como Hijo de Dios por aquellos que aceptaran beber de su agua. Entonces, cuando Juan en su visión apocalíptica vio subir del mar a la primera bestia, eso también significa que la primera bestia fue levantada como Dios, proporcionando agua de mar a quienes lo levantaron como Dios. Y el agua de mar es agua no potable porque es agua salada, por tanto no genera vida. Porque si usted que lee o yo que escribo nos alimentamos con agua de mar, lo más seguro es que muramos, así como murieron todos los que fueron alimentados en el desierto por el Dios de los judíos. Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y esto les contestó Jesucristo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Los que adoraron al Dios de los judíos están condenados a una muerte perpetua. Veamos. Números 18:19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. El Dios de los judíos hizo un pacto de sal con los que le adoran como Dios, un pacto con agua de mar que no es potable ni sirve para vivir. Ahora ya sabemos por qué Juan vio que la primera bestia subía del mar. Y según lo narrado en Apocalipsis, a esta primera bestia que subió del mar, la adoraron todos los moradores de la tierra como Dios, pero la otra bestia no subió del mar como la primera bestia. La segunda bestia sube de la tierra, y si sube de la tierra es porque fue levantada por habitantes de la tierra. Por tanto, esta otra bestia fue levantada por una decisión entre humanos, y el apóstol Juan vio subir a esta otra bestia con cuernos semejantes a los de un cordero. Y si esta otra bestia fue levantada con cuernos semejantes a los de un cordero, es porque los que levantaron esta otra bestia quieren que esta otra bestia sea vista como si fuera un cordero. Y el único cordero del que se habla en el Nuevo Testamento es el Cordero de Dios. Eso significa que los que adoran a esta otra bestia la adoran pensando que es el Cordero de Dios. Entonces, lo que Juan vio en su visión apocalíptica fue a la bestia que subió del mar, siendo adorada como Dios, y a la otra bestia que subió de la tierra, la vio siendo adorada como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. O sea que lo que reveló el apóstol Juan en el primer siglo
era que vendría un futuro en el que los moradores de la tierra, en lugar de adorar a Dios y al Cordero, Hijo de Dios, adorarían como Dios a la bestia que subió del mar, y como hijo de Dios adorarían a la otra bestia que subió de la tierra, con cuernos semejantes a los de un cordero. Eso también nos revela que para que estas dos bestias sean adoradas como padre e hijo por los moradores de la tierra, la otra bestia tiene que figurar en las escrituras como hijo de la primera bestia que los moradores de la tierra adoran como Dios, y según las escrituras, el único hijo de la primera bestia es Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es el único hijo de la bestia que figura con nombre en las escrituras. Con eso ya sabemos quién es la otra bestia, que tenía cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, y que será adorada por los moradores de la tierra, porque piensan que es el Cordero de Dios. Entonces, como la profecía dice que la segunda bestia hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y también dice que la otra bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, también las escrituras deben testificar sobre los momentos en que la primera y la segunda bestia estuvieron interactuando juntas, porque las respuestas a todas las profecías están en las escrituras. O, mejor dicho, no se puede jamás interpretar una profecía sin el respaldo total de las escrituras. Entonces, para encontrar a las dos bestias interactuando juntas, tenemos que buscarlas en las escrituras desde la primera actuación de la bestia en la tierra. Entonces, analicemos desde el momento en que la primera bestia se le presentó a Moisés en el monte Sinaí diciendo que era Dios. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Aquí tenemos la participación de dos seres. El versículo 2 dice que el ángel del Dios de los judíos se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Eso quiere decir que este ángel se le apareció a Moisés en medio de candela. Y el versículo 4 dice que el Dios de los judíos llamó a Moisés también desde el medio de la zarza. Eso quiere decir que en medio de aquella zarza estaban el Dios de los judíos junto con su ángel. Entonces, según lo que aquí está escrito, el Dios de los judíos le habló a Moisés en el monte Sinaí, pero quien se le presentó a Moisés fue su ángel. O sea, en medio de aquella candela estaban interactuando el Dios de los judíos con su ángel. O mejor dicho, el ángel del Dios de los judíos estaba actuando en presencia de la bestia, y la profecía dice que la segunda bestia actúa en presencia de ella. Por tanto, aquí tenemos una fuerte base para investigar al ángel de Dios de los judíos en las escrituras para saber si este ángel es la segunda bestia. Veamos lo que cuentan las escrituras acerca del ángel del Dios de los judíos. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Esto es lo que hace el ángel del Dios de los judíos: matar. O sea, que el ángel del Dios de los judíos que se le presentó a Moisés en el monte Sinaí es el ángel de la muerte, y siempre interactúa en presencia de la bestia, porque la noche del genocidio cometido por el Dios de los judíos con los primogénitos de Egipto, este ángel de la muerte estaba con la bestia. Veamos. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El heridor que andaba con el genocida Dios de los judíos aquella noche era el ángel de la muerte, porque este siniestro ángel actúa en presencia de la bestia, ejecutando sus órdenes de muerte.
Por eso, cuando Josué se disponía a matar todo lo que tuviera vida en la tierra, que el Dios de los judíos le daría por heredad, le apareció este ángel de la muerte para ayudarle a ejecutar aquella gigantesca matanza y le hizo una revelación. Veamos, Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este varón que vino donde Josué con una espada desvainada en su mano para ayudarle a matar todo lo que en aquellas ciudades tenía vida, es el único ángel de la muerte que mató a los 185,000 hombres en el campamento de los asirios, porque este ángel del Dios de los judíos, que es el ángel de la muerte, se presenta con una espada desvainada en su mano, igual que el varón que se presentó a Josué. Veamos, Números 22:22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino. Una espada desnuda quiere decir desenvainada, y eso es lo que utiliza el ángel del Dios de los judíos para matar. Primera de Crónicas 21:14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Entonces el varón con la espada desnuda en su mano, que vino a matar a los que habitaban en la tierra prometida, y que es el mismo ángel de la muerte, ha dicho que él es el príncipe de los ejércitos de la bestia. Y si se está declarando príncipe de la bestia, es porque es hijo de la bestia. Además, porque la bestia dijo esto de su ángel. Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El Dios de los judíos declara que su nombre está en el ángel de la muerte, que no perdona a nadie. Y si el nombre del Dios de los judíos está en su ángel de la muerte, es porque este ángel siniestro es su hijo. Porque cuando un padre reconoce a un hijo, el nombre del padre está en su hijo. Esto quiere decir que el ángel del Dios de los judíos, que al mismo tiempo es el ángel de la muerte, es Satanás. Porque el único hijo del Dios de los judíos que menciona las escrituras es Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Por eso el ángel de la muerte siempre interactúa con el Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos y Satanás siempre están juntos, como cuando hicieron una apuesta para destruir a Job y mataron a toda su familia y lo contagiaron con sarna. Por eso dice la profecía que la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, porque Satanás siempre estuvo utilizando el poder maligno de su progenitor en presencia suya. O sea que el Dios de los judíos siempre permitió a su hijo Satanás cometer todo tipo de crueldades, como lo hizo, permitiéndole destruir a toda la familia de Job, porque su hijo Satanás es su ángel y fue su compañía permanente mientras la bestia, el Dios de los judíos, actuó en la tierra durante 42 generaciones. Y según lo que testifican las escrituras, cuando Satanás se enoja contra el pueblo de Israel, también su progenitor, el Dios de los judíos, se encendía en ira contra el pueblo. Veamos.
Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Segunda de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Estos dos versículos están hablando del mismo suceso y del mismo momento. Aquí tanto el Dios de los judíos como su hijo Satanás estaban iracundos contra Israel e incitando a David para que hiciese un censo desde Dan hasta Beerseba, y el general Joab ejecutaría el censo. Aquí las escrituras revelan el verdadero nombre del ángel del Dios de los judíos, porque este censo fue ordenado a David por la primera bestia y por su hijo Satanás la segunda bestia. Así era como la segunda bestia actuaba en presencia de la primera bestia. Aquí está el testimonio que padre e hijo actúan juntos ejerciendo el mismo poder, dándole las mismas órdenes al rey David. Por eso la profecía dice que la segunda bestia actúa en presencia de la bestia ejerciendo su autoridad. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahora leamos con atención esta historia donde el Dios de los judíos y su ángel de la muerte visitan a Joás Abisierita para convencerlo de ir a guerrear contra los madianitas. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. La respuesta a todas las profecías se encuentra en las Escrituras, y aquí está el testimonio de las Escrituras mostrando cómo era que la segunda bestia actuaba en presencia de la primera bestia, ejerciendo su mismo poder. Aquí están las dos bestias actuando juntas, el ángel del Dios de los judíos y el Dios de los judíos actuando juntos, o mejor dicho, la otra bestia actuando en presencia de la bestia. Busquemos entonces en las Escrituras cómo es que la segunda bestia, Satanás, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y en presencia de la primera bestia. Cuando Satanás, la segunda bestia, le pidió permiso a su progenitor, la primera bestia, para torturar a Job,
Su progenitor, el Dios de los judíos, le dijo que podía hacer lo que quisiera a Job siempre y cuando no lo matara. Y una de las cosas que hizo Satanás fue hacer descender fuego de su progenitor para matar a las ovejas de Job con sus pastores. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas. Y aconteció, y acometieron los sabuceos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. De esta forma, Satanás, la segunda bestia, ejercía el poder de la primera bestia, haciendo descender fuego del cielo, porque ese es uno de los poderes que utiliza la bestia para destruir a los moradores de la tierra, incinerándolos como lo hizo con Sodoma y Gomorra, o con los hijos de Aarón, o con el pueblo hebreo cuando le pidió comida en el desierto, o con los 250 hombres que le ofrecieron incienso, etcétera, etcétera. Pero cuentan las escrituras que el profeta Elías también hizo descender fuego del cielo. Veamos por qué. Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Este profeta Elías monta un escenario delante del pueblo para convencer a todos que su Dios es Dios. Continuemos. Primera de Reyes 18:24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarse. Elías hace burla para magnificar el momento en que caiga candela del cielo para convencer a todo el pueblo que su Dios es Dios. Primera de Reyes 18:29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora que ofrecieron sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Era obvio que nadie les contestaría, porque este profeta había recibido instrucciones previamente de su Dios para montar este espectáculo y conseguir que todo el pueblo creyera que la bestia era Dios. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Un servidor de Dios no puede matar a nadie, porque Dios no mata a nadie, y solo un servidor del Dios de la muerte tiene la naturaleza asesina para degollar a 450 personas, como lo hizo Elías con los 450 hombres que degolló en el arroyo de Cisón. Veamos entonces lo que dijo Jesucristo sobre Elías para entender por qué Elías mata como mata un servidor del dragón. Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen las escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.
Jesucristo acaba de decir que aquel Elías, degollador de hombres, no era el profeta Elías que había de venir a restaurar todas las cosas. Jesucristo está declarando que este Elías que clamó a su Dios para que le enviara fuego no es el Elías de Dios. Además, también dijo Jesucristo que los que quisieran recibir al Elías que había de venir, ese era Juan el Bautista. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Jesucristo vino a traer la verdad, y la verdad que está contando Jesucristo es que el Elías de Dios que venía a restaurar todas las cosas era Juan el Bautista, y no este Elías asesino que hizo descender fuego del cielo para enaltecer a la bestia. Pues éste, en lugar de restaurar, vino a destruir vidas, vino a traer hambre y sufrimiento a los moradores de la tierra. Los arroyos se secaron por culpa de la sequía que por más de 3 años trajo este impostor. Primera de Reyes 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este Elías, degollador de hombres, no tiene nada en común con el Elías que enviaría Dios. Así como la Jerusalén terrenal es contraria a la Jerusalén celestial, así como el tabernáculo del testimonio que llevaron los hebreos en el desierto es contrario al tabernáculo de Dios, así como los 12 nombres de los hijos de Jacob no tienen nada que ver con las 12 tribus que Jesucristo vino a rescatar del cautiverio, así como el Adán formado del polvo de la tierra no representa al Adán hecho a semejanza de Dios. Asimismo, este Elías era contrario al Elías que Dios enviaría a restaurar las cosas, porque este falso Elías, en lugar de restaurar, vino a destruir. Veamos entonces quién era el que dirigía los pasos que daba este falso Elías y quién le enviaba fuego desde el cielo para que los moradores de la tierra creyeran su espectáculo y para incinerar a los soldados de 50 y 50. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos a la página 329. Si se les está gustando esta lectura, denle me gusta, compartan, suscríbanse, visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.